Buenas noches, mi nombre es Julián Camilo Sarmiento, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, matriculado en el grupo de Intelectrónica de Potencia. Voy a presentar el working paper del inversor. En la primera parte se presenta un resumen sobre lo que se está haciendo, lo cual consiste en realizar un inversor SPWM, el cual básicamente es un tipo de circuito que me permite transformar la corriente continua en corriente alterna. Se usa principalmente para los paneles solares, ya que cuando los paneles solares reciben la luz del sol, eso genera una corriente DC debido al efecto fotoeléctrico. Entonces esta corriente DC se debe transformar en alterna, ya que la alterna es la que llega a nuestros hogares. Es por eso que este tipo de circuitos son necesarios. El inversor SPWM consiste básicamente en 4 etapas. La etapa de comparación, que es cuando se genera la señal SPWM. La etapa del driver, que es la que controla los MOSFET para poder generar las señales senoidales. La etapa de potencia, que es donde conlleva los MOSFET y el transformador que eleva la tensión que entrega los MOSFET. Aquí podemos ver pues un poco mejor. Y la última, la etapa de filtrado. En la etapa del driver, en esta etapa, este genera las señales que controlan estos MOSFET. De aquí saldría la señal senoidal entre estos dos puntos, pero esta señal va a tener una amplitud reducida. Entonces para esto se utiliza este transformador. Y como les decía, la última etapa es la etapa filtrado. Esto es para poder evitar esos picos que quedan, que puedan alterar la señal senoidal. Entonces, como marco teórico, tenemos que es la modulación del SPWM. Esto consiste en comparar una señal senoidal con una señal triangular. Ahí, como lo vemos, tenemos la señal senoidal y cada vez que la señal senoidal toque a la señal triangular, esta señal va a cambiar, por así decirlo, de polaridad. Por ejemplo, aquí empieza en bajo y apenas se cruza con la triangular cambia a alta. Sigue en alto y apenas cruza cambia a bajo. Entonces aquí vemos que hay dos cruces muy cercanos. Es por eso que este pulso negativo dura poquito. Después continúa y se choca con una punta de la señal triangular y vuelve a generar ese pico. Ahí sí, y así sucesivamente. En eso consiste la generación de la señal SPWM. Entonces, como parte del marco teórico, ya mencionamos que es el inversor SPWM, el cual es el dispositivo para transformar la corriente continua en corriente alterna. Una de las cosas que hay que tener claras es que al hacer este proceso, al final vamos a obtener una señal senoidal, pero siempre va a tener armónicos. ¿Qué son los armónicos? Los armónicos son versiones reducidas de la señal senoidal, pero con diferencia de frecuencia, y esta frecuencia va a ser versiones enteras de la original. Por ejemplo, si la original tiene una frecuencia n, la azul tendrá frecuencia 2n, la negra tendrá frecuencia 3n y así sucesivamente. Entonces la señal SPWM es la forma de onda generada mediante el proceso visto anteriormente. ¿Qué diferencia hay con esto? Que aquí se compara una señal senoidal con la triangular y obtenemos esta señal. Ahora comparamos la señal senoidal invertida con la señal triangular y obtenemos estas dos señales, la BA0 y la B0. ¿Qué sería comparar? Sería comparar la señal senoidal con la señal triangular y la senoidal invertida con la triangular. Al obtener estas dos señales, lo que se hace es la resta y obtenemos esta señal que vemos aquí, y esta sería la señal SPWM. Entonces la etapa de potencia de una inversora SPWM es la encargada de transformar esa señal senoidal con poco voltaje a una señal con alto voltaje, y esta etapa está compuesta principalmente por transistores MOSFET. Aquí se observa cuál va a ser la metodología de diseño,
primero va a ser generar la señal SPWM, comparando la cenital con la triangular, luego la etapa de driver del MOSFET, luego el puente H, que es la que está compuesta por los MOSFET, el transformador y el filtrado. Aquí podemos ver los resultados. Aquí tenemos la comparación de las señales para generar la señal SPWM, y aquí tenemos los cálculos de los filtros. Y ya aquí tenemos nuestra etapa de potencia. En esta tabla tenemos el resumen de los resultados. Unas señales de corriente alterna de salida de 100 voltios RMS, una señal con 60 Hz, una potencia de salida de 1500 watts, y estos son los índices de modulación de amplitud y frecuencia, el voltaje pico de la señal de control de 3 voltios y una distorsión armónica total de menos de 1.4753. Gracias.